fingiendo estar dormida. La hija escuchó en el pasillo la voz de su padre y la de una mujer. En el juicio la vamos a destruir. Le quitaremos hasta el último centavo. Y la niña vendrá arrastrándose a ti después. Y el día del juicio, cuando el juez estaba a punto de dictar sentencia, de repente una niña se adelantó y sacó algo de su bolsillo. Ana Sofía Ramírez trabajaba como contadora en una importante empresa de cosméticos. Todo su trabajo lo realizaba con honestidad y puntualidad. Era una empleada colaboradora, apreciada por todos. Hasta que algo sucedió. Ana Sofía cerró su laptop y se recostó en el respaldo de su silla de oficina. Las cifras del informe por fin cuadraban y se permitió un profundo suspiro de alivio. Afuera ya comenzaba a oscurecer. Otro día de trabajo en la empresa de cosméticos Armonía llegaba a su fin. Rápidamente guardó los documentos en una carpeta, los encerró en la caja fuerte y tomó su bolso. Ana Sofía. Hasta mañana, le gritó una colega desde la oficina de al lado. Nos vemos. Olga, respondió Ana Sofía, revisando que no olvidara nada. Apagó la luz de su oficina. Cerró la puerta con llave y se dirigió al elevador. Las paredes de espejo reflejaban a una mujer cansada de 32 años. Con un peinado pulcro y un traje sastre, Ana Sofía se arregló un mechón de cabello. En casa le esperaba su familia y quería verse bien. Al salir del edificio, vio el taxi amarillo que había pedido media hora antes. El conductor esperaba pacientemente, mirando algo en su teléfono. Ana Sofía ya estaba abriendo la puerta trasera cuando su mano, por instinto, buscó en el bolsillo de su saco. Vacío. Luego, en su bolso, tampoco sintió nada familiar. Maldita sea, murmuró para sí misma. ¿Pasa algo?, preguntó el taxista, volteándose. Disculpe. Espéreme 5 minutos. Ahora mismo vuelvo, dijo ella. Apenada. Olvidé mi celular en la oficina. El hombre asintió y volvió a concentrarse en su aparato. Ana Sofía se apresuró de regreso a la entrada del edificio de oficinas. Definitivamente. Había sido un día difícil. Había pasado tanto tiempo cuadrando el balance que la cabeza le zumbaba de tantos números. El vestíbulo la recibió con una luz tenue y silencio. La mayoría de los empleados ya se habían ido a casa. En el control de acceso estaba Esteban, el guardia. Un hombre de unos 50 años con un rostro bonachón y canas en el cabello. Señora Ana, ¿olvidó algo?, preguntó él, levantando la vista de su revista. Sí. El celular, sonrió ella. La cabeza ya no me da para más después de estos informes. La entiendo, asintió Esteban con empatía. Mi esposa también es contadora. Llega a casa con la cabeza hecha un lío con tantos números. Exacto, rió Ana Sofía. ¿Y usted no está cansado? Hoy tuvo un turno largo. Es la costumbre. Pero mañana descanso. Esteban pasó la tarjeta de acceso por el lector. Adelante. Pero no se tarde. Gracias. Será solo 1 minuto. Ana Sofía subió en el elevador al 4.º piso. En el pasillo solo estaba encendida la luz de emergencia y, por debajo de algunas puertas, se filtraban franjas de luz amarilla. Alguien todavía trabajaba. Su oficina estaba al final del pasillo, junto a un gran ventanal desde el que, de día, se veía el parque metropolitano. La llave giró en la cerradura con un suave clic. Ana Sofía buscó a tientas el interruptor y examinó su escritorio. El celular estaba junto a la lámpara de mesa. Seguramente lo había dejado allí la última vez que revisó un mensaje. ¡Qué distraída!, se reprendió, tomando el dispositivo. En la pantalla había 3 llamadas perdidas de Mateo y 2 mensajes. El primero, ¿cuándo llegas a casa? El segundo, enviado hacía 10 minutos. Camila te está esperando para enseñarte un dibujo. Te estás tardando. Ana Sofía hizo una mueca. Últimamente, su esposo se había vuelto un tanto irritable. Antes entendía que ella tenía un trabajo de mucha responsabilidad y que a veces debía quedarse hasta tarde, pero ahora cada retraso lo tomaba a mal. Cerró la oficina con llave y se apresuró de vuelta al elevador. Se le ocurrió llamar a Mateo para avisarle que ya iba en camino, pero decidió que era mejor hablar en casa. Un par de minutos después, Ana Sofía cruzaba de nuevo el vestíbulo. Cuando pasó por el control de acceso, Esteban no estaba en su puesto. Seguramente estaba haciendo su rondín o había salido un momento. No lo esperó y salió del edificio, apurándose hacia el taxi. Disculpe la tardanza, le dijo al conductor, subiendo al asiento trasero. No se preocupe, respondió él. ¿A dónde vamos? Ana Sofía le dio la dirección y cerró los ojos. El auto arrancó suavemente. Afuera desfilaban las calles conocidas de la ciudad nocturna. Tenía muchas ganas de llegar a casa, de ver a Camila,
de cenar en familia, de ser simplemente esposa y madre en lugar de una contadora con una montaña de documentos. Pero, por alguna razón, un sentimiento de inquietud no la abandonaba. Mateo se había comportado de forma extraña las últimas semanas. A veces se quedaba callado durante la cena, otras veces hacía comentarios mordaces sobre su trabajo. Antes se sentía orgulloso de que su esposa tuviera un puesto importante en una empresa seria, pero ahora parecía haber cambiado. ¿Tendrá problemas en su trabajo?, reflexionaba Ana Sofía, mirando las luces de los postes pasar. ¿O de verdad me he enfocado demasiado en el trabajo? Media hora después. El taxi se detuvo frente a su conocido edificio de 9 pisos. Ana Sofía pagó al conductor y subió al tercer piso. Las llaves sonaron especialmente fuerte en la cerradura. Dentro del departamento reinaba el silencio. «Ya llegué», gritó mientras se quitaba los zapatos. «Mami», se escuchó un grito de alegría y, del cuarto de los niños, salió corriendo Camila, de 8 años. La niña se abalanzó sobre su madre, abrazándola por la cintura. Ana Sofía sintió que la tensión del día comenzaba a disiparse. Eso era lo más importante. El cabello rubio de su hija olía a champú de niños, y sus mejillas estaban sonrosadas. «Mami, en la escuela dibujé tu retrato», informó Camila con entusiasmo. «¿Quieres verlo?». La maestra Laura dijo que se parece mucho. «Claro que sí, mi sol». Ana Sofía se agachó para estar a la altura de su hija. «Muéstrame tu obra de arte». Camila tomó a su madre de la mano y la llevó a la sala. Sobre la mesita de centro había un cuaderno de dibujo, abierto en una página con un retrato infantil. Ana Sofía se reconoció, aunque con ojos desproporcionadamente grandes y una sonrisa de oreja a oreja, pero el parecido estaba ahí. «¡Qué belleza!», exclamó con sincera admiración. «¿Y estas florecitas de alrededor qué son?». «Son margaritas», explicó Camila. «Dijiste que eran tus favoritas. Y aquí escribí, mi mamá es la mejor contadora del mundo». Mientras la niña le mostraba el dibujo a su madre, Mateo se asomó desde la cocina. Ana Sofía levantó la vista y se encontró con su expresión de disgusto. Sintió una punzada en el corazón. «¿Y qué tan seguido piensas llegar así de tarde?», preguntó su esposo, con el descontento marcado en el rostro. Camila guardó silencio de inmediato y miró con cautela a su padre. Ana Sofía se levantó, todavía con el dibujo en las manos. «Perdona, cariño, tenía que terminar un informe». Se acercó a su esposo para abrazarlo. «Y además olvidé el celular. Tuve que regresar». Pero Mateo se apartó al instante, como si su contacto le resultara desagradable. Ana Sofía sintió una punzada de dolor. Antes, él siempre se alegraba cuando ella llegaba a casa. «Mateo, ¿qué te pasa?», preguntó en voz baja. «¿Cuál es el problema?». «Ninguno», masculló él, dándole la espalda. «Simplemente me cansé de esperar. Camila estuvo toda la tarde preguntando cuándo ibas a llegar. Pero te avisé que podría tardarme». «Tú siempre puedes tardarte», la interrumpió. «Trabajo, informes, juntas. Y la familia es algo secundario». «No, Mateo». Ana Sofía alzó la voz, pero enseguida miró a su hija y bajó el tono. No enfrente de la niña. «Mami, papi, no peleen», pidió Camila en voz baja, apretando el dibujo contra su pecho. «Nadie está peleando». «Mi sol», la tranquilizó Ana Sofía, acariciándole la cabeza. «Papá solo está cansado. Vamos a cenar». En la mesa se instaló un silencio tenso. Mateo masticaba en silencio el picadillo que Ana Sofía había preparado por la mañana. Camila de vez en cuando miraba a su madre y luego a su padre, sintiendo claramente la tensión entre ellos. «Mamá, la próxima semana es la junta de padres de familia», recordó la niña con cautela. «Sí, lo recuerdo», asintió Ana Sofía. «Iré sin falta». «¿Y si otra vez tienes informes?», comentó Mateo con acidez, sin levantar la vista del plato. «Mateo, basta», dijo Ana Sofía. «Cansada. Siempre voy a los eventos escolares de Camila». «Claro, como en el festival de Navidad. ¿Recuerdas? Llegaste media hora tarde. Eso fue una sola vez. Y fue por una emergencia en el trabajo». Camila dejó el tenedor y miró a sus padres con los ojos muy abiertos. «¿Puedo ir a mi cuarto?», preguntó en voz baja. «Claro, mi sol», dijo Ana Sofía con dulzura. «Ve a prepararte para dormir». Cuando su hija salió de la cocina, Ana Sofía se volvió hacia su esposo. «¿Qué está pasando? ¿Por qué te comportas así? ¿Y cómo me estoy comportando?». Él finalmente levantó la vista hacia ella. «Frío, distante. Te la pasas criticando mi trabajo. Quizás porque ese trabajo se ha vuelto más importante que tu familia».
Eso no es cierto. Y lo sabes. Ana Sofía sintió que las lágrimas se le agolpaban en la garganta. Yo trabajo por nosotros. Por nuestro futuro. ¿Qué futuro? Rió Mateo con amargura. ¿Uno donde tu hija se duerme sin haber esperado a su mamá? ¿Donde su esposo cena solo? Ana Sofía quiso responder algo, pero las palabras se atoraron en su garganta. ¿Y si tenía razón? ¿Y si de verdad se había dejado llevar demasiado por su carrera? Pero con su sueldo vivían. Hacían planes. La cena terminó en un silencio absoluto. Cada sonido, el raspar de un tenedor en el plato, el correr del agua del grifo, parecía ensordecedor. Ana Sofía lavaba los platos mientras Mateo seguía en la mesa, absorto en su teléfono. Voy a leerle a Camila antes de dormir, dijo ella, secándose las manos con una toalla. Mateo solo asintió, sin apartar la vista de la pantalla. En el cuarto de la niña, una suave luz de noche con forma de estrella estaba encendida. Camila estaba en la cama con un libro, pero era evidente que no tenía ganas de leer. Mami, ¿tú y papá se van a divorciar?, preguntó la niña de repente. La pregunta la golpeó como un rayo. Ana Sofía se sentó al borde de la cama y abrazó a su hija. ¿Pero qué dices? ¿Mi sol? Claro que no. ¿Y por qué papá está enojado contigo? No está enojado. Es solo que los adultos a veces discutimos. Es normal. Pero Paulina, mi compañera de clase, dice que sus papás primero también discutían y luego se divorciaron, dijo Camila en voz baja. Ana Sofía abrazó a su hija con más fuerza, sintiendo cómo se le partía el corazón. Nosotros no nos vamos a divorciar. Te lo prometo. Es solo que papá está pasando por un momento difícil. Todo se arreglará. Pero ni siquiera al decir esas palabras, Ana Sofía las creía. La mañana comenzó como de costumbre. Ana Sofía se despertó a las 6:30. Se levantó en silencio para no despertar a su esposo y fue a preparar el desayuno. A través de la ventana de la cocina se veía un cielo de otoño grisáceo, que prometía un día lluvioso. Puso la cafetera, sacó el pan para los sándwiches y miró el reloj. El tiempo era justo. Mami, ¿por qué papá estaba enojado ayer?, preguntó Camila, apareciendo en la cocina con su pijama de ositos. Solo estaba cansado. Mi sol. Ana Sofía se sentó junto a su hija y le arregló el cabello revuelto. Los adultos a veces estamos de mal humor. Es normal. ¿Y hoy también va a estar enojado? No lo creo. Tu papá es bueno. Solo está preocupado por el trabajo. Camila asintió, aunque en sus ojos todavía se leía la inquietud. Ana Sofía le sirvió a su hija un chocolate caliente y le preparó un sándwich. En la recámara se escucharon ruidos. Mateo se había despertado. Buenos días, dijo ella cuando su esposo apareció en la cocina. Pero él solo masculló algo ininteligible como respuesta. Mateo, ¿podemos hablar?, pidió Ana Sofía. Sobre lo de ayer. Tengo que ir a trabajar, cortó él, sirviéndose café. No hay tiempo para hablar. La frialdad en su voz la hirió profundamente. Ana Sofía tragó el nudo en su garganta y se concentró en alistar a su hija para la escuela. El trayecto a la oficina transcurrió entre pensamientos sombríos. Los problemas familiares se sumaban al estrés constante del trabajo, y Ana Sofía se sentía con los nervios de punta. Deseaba que el día transcurriera con calma, que pudiera concentrarse en sus tareas y olvidar los problemas de casa. Al entrar al edificio de oficinas, saludó a Esteban, quien estaba de guardia en la entrada. Se suponía que hoy descansaba, pero lo habían llamado de nuevo. Buenos días, señora Ana, sonrió el guardia. ¿Cómo está? Ayer se veía algo preocupada. Todo bien, señor Esteban. Gracias por preguntar. Intentó fingir energía. Solo un poco cansada. La entiendo. Todos tenemos mucho trabajo ahora. El elevador subía lentamente al cuarto piso. Ana Sofía repasaba mentalmente su plan del día. Tenía que terminar la conciliación de inventarios del almacén, preparar documentos para el SAT y reunirse con los proveedores por un nuevo contrato. La rutina de siempre, que normalmente la calmaba. Pero cuando las puertas del elevador se abrieron, lo primero que vio fue la figura tensa de la secretaria, Julia, que claramente la estaba esperando. Ana Sofía, exclamó la joven, corriendo hacia ella. Por fin llegaste. ¿Qué pasa, Julia?, se preocupó Ana Sofía, viendo el rostro agitado de su colega. Don Román la está esperando en su oficina. Julia jugueteaba nerviosamente con una carpeta en sus manos. Llegó hace media hora y preguntó por usted de inmediato. ¿Y qué necesita? Ana Sofía sintió un nudo en el estómago. No lo sé, pero está furioso, advirtió Julia, bajando la voz a un susurro. Nunca lo había visto así.
Lleva toda la mañana como una nube de tormenta, gritándole a todo el mundo. Quizás problemas con los proveedores, o el SAT encontró algo. No lo sé, de verdad. Solo me dijo que la enviara con él en cuanto la viera. Ana Sofía asintió y se dirigió a su oficina para dejar su bolso. Pero Julia la detuvo. Ana Sofía, dijo que fuera directamente con él, sin pasar a su oficina. Eso era extraño. Don Román Castillo nunca exigía reuniones tan urgentes a primera hora. Normalmente llegaba a las 10. Revisaba su correo y solo después llamaba a los empleados a juntas. Caminó por el pasillo hacia la oficina del director como si fuera al patíbulo. En su cabeza, repasaba todas las posibilidades. Quizás problemas con el informe del trimestre pasado o quejas de los clientes sobre la calidad del producto. Pero, ¿qué tenía que ver ella? El departamento de contabilidad solo llevaba los registros, no influía en la producción. La puerta de la oficina estaba entreabierta y podía escuchar a don Román hablando por teléfono. Su voz era áspera, molesta. No, esto es absolutamente inaceptable, decía. No podemos permitirnos tales pérdidas. Ana Sofía tocó la puerta y escuchó. Pase, le llamo más tarde. El director colgó el teléfono y la miró. Efectivamente, Román Castillo parecía enfurecido. Su peinado, usualmente impecable, estaba desordenado, y su rostro enrojecido por la ira. Sobre el escritorio había una carpeta abierta con documentos que claramente había estado estudiando antes de que ella llegara. Ana, siéntate. Señaló la silla frente a su escritorio, pero su voz sonaba ominosamente tranquila. Don Román, ¿qué sucedió?, preguntó ella con cautela, sentándose al borde de la silla. Eso es exactamente lo que quiero preguntarte a ti. Se reclinó en su silla y la miró fijamente. ¿No tienes nada que explicar? No entiendo de qué habla. ¿No entiendes? Se inclinó bruscamente hacia adelante y tomó la carpeta. ¿Y esto qué es? Román Castillo arrojó la carpeta con documentos al borde del escritorio con tal fuerza que varias hojas cayeron al suelo. Ana Sofía se sobresaltó por el movimiento brusco y se agachó para recoger los papeles. Déjalos, ladró el director. Abre la carpeta y mira con atención. Abrió la carpeta y comenzó a examinar los documentos detenidamente. Eran informes financieros del último mes, pero las cifras no eran en absoluto las que ella recordaba. Las sumas estaban infladas por varios millones. Y las partidas de gastos parecían sospechosas. Don Román, no entiendo, pasaba las páginas, sintiendo un frío recorrerle el cuerpo. Este no es mi informe. Yo no saqué estas cifras. Ah, ¿no es el tuyo? Su voz subió una octava. ¿Y entonces de quién es la firma que aparece al final de cada página? Ana Sofía miró la firma y se quedó helada. Efectivamente, su rúbrica estaba en cada hoja, pero recordaba con total certeza haber firmado documentos completamente diferentes. ¿Pero es tu firma?, gritó él, golpeando el escritorio con el puño. ¿Cómo pudo pasar algo así? ¿Puedes explicármelo? No lo sé, respondió Ana Sofía, tartamudeando. Ayer firmé el informe, pero las cifras eran completamente diferentes. Todo cuadraba perfectamente. ¿Así que quieres decir que alguien falsificó tu firma o cambió mágicamente los documentos después de que los firmaste? Ana Sofía miraba las cifras y no entendía nada. Tenía la cabeza hecha un caos. ¿De dónde habían salido esos millones? ¿Por qué los gastos en materia prima se habían triplicado? Y lo más importante, ¿por qué su firma estaba en documentos que estaba segura de no haber firmado? Don Román, le juro que ayer el informe estaba correcto, intentó explicar. Lo verifiqué todo varias veces antes de firmarlo. ¿Varias veces? Se levantó de su escritorio y comenzó a caminar por la oficina. Ana, ¿entiendes que por esas varias veces la empresa ha perdido 4 millones de pesos? ¿4 millones? Se le cortó la respiración. Sí, transferimos el dinero a los proveedores según tu informe. Y ahora resulta que las facturas eran falsas. El dinero se fue a cuentas fantasma. Ana Sofía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. 4 millones de pesos era una catástrofe para cualquier empresa. Y más para su producción de cosméticos. Pero yo no pude, comenzó a decir. No pudiste, la interrumpió el director. ¿Y quién pudo? ¿Quién más tiene acceso a los documentos financieros? ¿Quién más puede firmar los informes? Don Román, escúcheme, por favor. Ana Sofía se levantó de la silla. Llevo 7 años trabajando en esta empresa. Usted me conoce. Nunca he hecho algo así. Te conozco. Se detuvo justo frente a ella. O creía que te conocía. Y resulta que tenía a una estafadora trabajando bajo mis narices. No soy una estafadora.
gritó Ana Sofía, sin poder soportar más las acusaciones. Mira. El director volvió a su escritorio y tomó el teléfono. Voy a llamar a especialistas para que realicen una auditoría independiente de todos tus informes del último año. Y si resulta que no me has engañado una sola vez, hizo una pausa, taladrándola con la mirada. Te despediré por justa causa y entregaré el caso a la policía. ¿Entendido? Ana Sofía ya no pudo contener las lágrimas. Corrieron calientes por sus mejillas, arruinando su maquillaje. Todo lo que estaba pasando parecía una pesadilla de la que no podía despertar. Pero, sollozaba. Ayer revisé todo. Todo estaba claro. Recuerdo cada cifra. ¿Recuerdas? Sonrió él con sarcasmo. Entonces explícame de dónde salió una factura de Químicos del Bajío. S.A. por 2 millones. Nunca hemos trabajado con esa empresa. Yo no vi esa factura, susurró Ana Sofía. No la viste, pero tu firma está en el acuse de recibo. Fuera. Explotó de repente el director, señalando la puerta. Y quiero que para el mediodía estén en mi escritorio todos los documentos de transacciones de los últimos 3 meses. Todos y cada uno. Ana Sofía salió corriendo de la oficina, apenas conteniendo los sollozos. En el pasillo se topó con Julia, quien, por lo visto, había estado escuchando la conversación. Ana Sofía, ¿qué pasó?, preguntó la secretaria, asustada. Nada, sollozó Ana Sofía y se apresuró a su oficina. Pasó el resto del día como en una nebulosa. Revisó una y otra vez los archivos en su laptop, comprobando todas las versiones de los informes que había guardado el día anterior. Pero en todos lados estaban las cifras correctas, las que ella recordaba. Entonces, ¿de dónde habían salido los documentos falsos con su firma? Intentó reconstruir la cronología del día anterior. Trabajó hasta tarde en el informe, lo revisó todo minuciosamente, lo imprimió, lo firmó y lo dejó en el escritorio del director. Luego recordó lo del celular y regresó a su oficina. ¿Y si alguien aprovechó mi ausencia?, pensó. Pero, ¿quién? ¿Y por qué? A las 5 de la tarde, cuando la mayoría de los empleados ya se preparaban para irse, alguien llamó a su puerta. Era Valeria, del departamento de marketing, su mejor amiga en la oficina. ¿Puedo?, preguntó, asomándose. Claro, pasa. Ana Sofía se secó los ojos con un pañuelo. Valeria cerró la puerta y se sentó frente a ella. Ana, ¿qué pasó?, dijo en voz baja, casi en un susurro. ¿Por qué todos dicen que estás haciendo fraudes con el dinero? ¿Todos lo dicen? Ana Sofía sintió que se sonrojaba de vergüenza. Bueno, no todos. Claro, pero los rumores corren. Julia les contó a las chicas de recursos humanos que don Román te gritó. Y luego alguien escuchó que llamó a los auditores. Valeria, Ana Sofía volvió a llorar. No sé qué está pasando. Me tendieron una trampa. ¿Cómo que una trampa? Ayer firmé los informes correctos. Y hoy resulta que se transfirió dinero con documentos falsos. Pero la firma en ellos es la mía. Eso es imposible, se sorprendió Valeria. ¿Quién querría hacer algo así? No lo sé. Ana Sofía tomó la mano de su amiga. No se me ocurre quién pudo haber sido. ¿Y si fue un error del sistema? ¿O alguien por accidente? Valeria, estamos hablando de 4 millones de pesos. Esto no es un accidente. Las amigas se quedaron otra media hora, tratando de encontrar una explicación lógica a lo sucedido, pero todo parecía no tener remedio. Ana Sofía era la única con acceso a documentos financieros de ese nivel, y su firma estaba en todos los papeles falsos. El camino a casa fue una tortura. En su cabeza daban vueltas los mismos pensamientos. ¿Quién pudo haberle tendido la trampa y por qué? ¿Qué le diría a su familia? ¿Cómo le explicaría a Camila que su mamá podría terminar en la cárcel? En casa la recibió Mateo, y por su expresión sombría, entendió que él también tenía malas noticias. Ana, me despidieron, dijo su esposo en cuanto ella cruzó el umbral. ¿Qué? Se quedó paralizada en la entrada, sin poder creer lo que oía. Recorte de personal. A mí y a otros 5 compañeros. No, se dejó caer en el sofá. Justo hoy no. ¿Y qué tiene de especial el día de hoy? Él se sentó a su lado. Mateo, no sé qué vamos a hacer, pero a mí no solo podrían despedirme, sino meterme a la cárcel. La voz se le quebró, y volvió a llorar. ¿Qué? Mateo se giró bruscamente hacia ella, actuando su papel. ¿Pero cómo? ¿Qué pasó? Me tendieron una trampa, le contó entre sollozos. Alguien hizo un fraude con dinero, y mi firma estaba en los informes. 4 millones. Mateo, 4 millones. Pero eso es un delito penal, susurró su esposo.
Sí. Don Román va a llamar a los auditores y luego entregará el caso a la policía. Mateo guardó silencio por unos minutos, procesando la información. Luego, sonrió de una forma extraña y abrazó a su esposa. Tranquila, dijo. Y en su voz había una calma inesperada. Ya se nos ocurrirá algo. A Ana Sofía le sorprendió esa reacción. Apenas ayer estaba furioso por sus retrasos en el trabajo. Y hoy se tomaba con calma la noticia de un posible caso penal. Pero estaba demasiado agotada para analizar el comportamiento de su esposo. ¿Dónde está Camila?, preguntó. En casa de la vecina. Está jugando con Paulina. Pensé que sería mejor no decirle nada a la niña por ahora. Sí, claro. Ana Sofía se secó los ojos. No debe saberlo, pero en el fondo, sabía que no podría ocultar la verdad por mucho tiempo. Si el caso llegaba a los tribunales, toda su vida cambiaría para siempre. Ana Sofía se despertó por el llanto de su hija. Camila estaba de pie junto a su cama, sujetándose el estómago y sollozando. Mami, me duele la panza, dijo la niña con voz lastimera. Ana Sofía se incorporó de inmediato. ¿Qué te duele? ¿Mi sol? A ver, enséñame dónde. Le tocó la frente a su hija. No tenía fiebre, pero la niña se veía pálida. Aquí, Camila señaló la zona del estómago. Y tengo un poquito de náuseas. Mateo se despertó por la conversación y se giró hacia ellas. ¿Qué pasó?, preguntó, frotándose los ojos. A Camila le duele el estómago, dijo Ana Sofía, preocupada. ¿Quizás comió algo que le hizo daño ayer? El helado, recordó Camila. Comí un helado muy grande en casa de Paulina cuando estaba jugando. Pues ahí está, suspiró Ana Sofía. Te he dicho que no comas tantos dulces. Mateo se levantó de la cama y se acercó a su hija. ¿Cómo está esa pancita, princesa? Se arrodilló a su lado. ¿Duele mucho? No mucho, pero se siente feo. Camila se acurrucó contra su padre. Y como ahora estoy desempleado, Mateo miró a su esposa. ¿Qué tal si la dejamos en casa? Yo la cuido. Ana Sofía no dudó. ¿Seguro que puedes?, le preguntó a su esposo. Claro que sí. Le doy una pastilla para el dolor. Un té de manzanilla. Para la tarde ya estará como nueva. De acuerdo, aceptó Ana Sofía. Pero si se pone peor, llámame de inmediato o llama al doctor. Mami, ¿no estás enojada porque me enfermé?, preguntó Camila en voz baja. ¿Cómo crees? ¿Mi sol? Ana Sofía abrazó a su hija. Tú solo recupérate pronto. Sí. Mientras se preparaba para ir al trabajo, Ana Sofía se sentía como si fuera a su propia ejecución. Hoy llegarían los auditores. Y de su veredicto dependía su destino. Revisó varias veces que todos los documentos estuvieran en su bolso, que todos los archivos estuvieran copiados en una memoria USB. Mateo se dirigió a su esposo, que le preparaba el desayuno a Camila. Si algo pasa, ¿qué podría pasar? No levantó la vista del sartén. Si me arrestan, la voz se le quebró. Cuida a Camila. No digas tonterías, dijo Mateo, restándole importancia. Todo se va a arreglar. Su extraña calma volvió a sorprender a Ana Sofía, pero no había tiempo para reflexionar. Besó a su hija en la frente y se apresuró al trabajo. En la oficina reinaba una atmósfera tensa. Los empleados cuchicheaban entre ellos. Y cuando Ana Sofía pasaba, las conversaciones se detenían. Sentía sobre ella miradas curiosas y condenatorias. Ana Sofía la llamó Julia. Los auditores ya llegaron. Están en la sala de juntas con don Román. Entendido, asintió Ana Sofía. Diles que estoy lista para la reunión. Entró a su oficina e intentó concentrarse, pero las manos le temblaban y los pensamientos se le enredaban. Cada sonido en el pasillo la hacía sobresaltar, temiendo que vinieran por ella. A las 9:30, llamaron a la puerta. Ana Sofía Ramírez. Un hombre desconocido con un traje formal se asomó a la oficina. La solicitan en la sala de juntas. El camino hasta la sala de juntas le pareció eterno. En la sala estaban sentados 3 hombres, don Román y 2 uniformados. Ana Sofía comprendió de inmediato, no eran auditores. Era la policía. Ana Sofía Ramírez, dijo uno de ellos, poniéndose de pie. Sí, susurró ella. Comandante Pérez. Ya o Departamento de Delitos Financieros, se presentó. Tenemos motivos para sospechar que usted ha cometido un fraude a gran escala. El mundo se desvaneció ante sus ojos. Ana Sofía se aferró al respaldo de una silla para no caer. Pero yo no, empezó. Señora Ramírez. Queda usted detenida como sospechosa de cometer un delito previsto en el Código Penal, continuó el comandante. Después de eso,
Ana Sofía no escuchó nada más. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra en un tribunal. El otro policía sacó unas esposas. La realidad de la situación comenzó a golpearla. Esperen, gritó. Yo no he hecho nada. Es un error. Eso lo averiguaremos en la comisaría, dijo el comandante Pérez con frialdad, cuando las esposas se cerraron en sus muñecas. Ana Sofía sintió que toda su vida se venía abajo. La llevaron a través de la oficina, donde todos los empleados habían salido al pasillo para ver la escena. Don Román, gritó, volviéndose hacia su jefe. No soy culpable. Se lo juro. He trabajado honestamente durante 7 años. Usted me conoce. Pero el director no dijo nada. Se quedó en la puerta de la sala de juntas con el rostro impávido, viendo cómo se llevaban a su empleada. Ana Sofía escuchaba a sus espaldas los murmullos de sus colegas. Siempre parecía tan decente. ¿Y cuánto se robó? Dicen que 4 millones. ¿Cómo podía mirar a todos a la cara con esa conciencia? Sus miradas de reojo y sus susurros maliciosos dolían más que las esposas. Esas personas habían trabajado codo a codo con ella, la conocían como una persona responsable y honesta, y ahora la juzgaban sin siquiera esperar un juicio. En ese momento, su vida se dividió en un antes y un después. El antes, cuando era una contadora respetada, una esposa y madre amada. El después, cuando se convirtió en sospechosa de fraude. Una patrulla esperaba en la entrada del edificio. Sentaron a Ana Sofía en el asiento trasero, entre 2 oficiales. A través de los vidrios polarizados, vio cómo los empleados de la oficina se agolpaban en las ventanas para observar cómo se la llevaban. En la comisaría, le tomaron una foto, sus huellas dactilares y la metieron en una celda de detención preventiva. Paredes grises. Una cama de metal con un colchón delgado. Barrotes en una pequeña ventana. Todo parecía una pesadilla irreal. Mientras tanto, en casa se desarrollaban eventos no menos dramáticos. Camila estaba en su cuarto, sintiéndose mejor después de la pastilla y el té caliente. El dolor de estómago casi había desaparecido y ya se disponía a levantarse cuando escuchó el timbre. Elena, se oyó la voz desconocida de una mujer. «Qué bueno que viniste», respondió su papá. «Te extrañé tanto». Camila se puso alerta. «¿Qué, Elena?» Su papá no le había dicho que tendrían visitas. Abrió sigilosamente la puerta de su cuarto y se asomó al pasillo. En la entrada había una mujer alta y rubia con un abrigo caro. Era muy hermosa, pero por alguna razón, desagradable. Tenía unos ojos azules fríos y un lápiz labial demasiado llamativo. «Pasa», dijo Mateo, y en su voz había una extraña ternura. Camila cerró la puerta rápidamente y se metió de nuevo en la cama, fingiendo estar dormida, pero su oído era excelente, y escuchó cada palabra de la conversación en el pasillo. «Bueno, ¿funcionó?», preguntó la mujer. «Sí, se la llevaron en la mañana», respondió él, «tal como lo planeamos». «Excelente. ¿Y la niña?» «Está dormida. Le dolía el estómago. Así que la dejé en casa. Lástima que no esté en la escuela. Habría menos testigos». «¿De qué hablaban? ¿Qué testigos? ¿Y por qué su papá hablaba de forma tan extraña con esa mujer?» «Elena, ¿estás segura de que todo saldrá bien?» La voz de su papá sonaba preocupada. «Absolutamente. Los documentos están falsificados a la perfección. Los peritos caligráficos no encontrarán nada. Y aunque lo hicieran, tenemos un plan B». «¿Qué plan B?» «En el juicio la vamos a destruir por completo. La presentaremos como una mujer inestable que intentó robar dinero para solucionar problemas familiares. Le quitaremos hasta el último centavo, el departamento, el coche, los ahorros y la niña vendrá arrastrándose a ti después, cuando metan a su mamá a la cárcel». Camila casi gritó de horror. Estaban hablando de su mamá. Querían meterla a la cárcel y quitarles todo lo que tenían. ¿Y su papá? Su papá estaba de acuerdo con ella. La niña se tapó la boca con las manos para no llorar en voz alta. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se escuchaba en todo el departamento. Estaba en shock por lo que había oído. «¿Y si intenta demostrar su inocencia?», preguntó su papá. «¿Con qué?», rió Elena. «No tiene pruebas. Es más, su firma está en todos los documentos. Y no hay testigos de nuestras conversaciones. Excepto tú. Y yo no soy tonto», dijo Mateo en voz baja. «No voy a testificar en mi contra. Mateo, entiéndelo. Estamos en el mismo barco. Si yo me hundo, te arrastro conmigo». Camila tomó su celular. Quería contarle a alguien lo que había escuchado. Le temblaban las manos mientras marcaba el número. «Bueno, tía Vale», susurró al teléfono.
Camila, ¿qué pasa? Mi niña, ¿por qué susurras? Tía Vale. Papá está aquí hablando con una mujer. Camila hablaba muy bajo para que no la oyeran. Y ella dijo que van a destruir a mi mamá. Tengo miedo. Ven, por favor. ¿Qué? Camila, ¿estás segura? ¿Qué escuchaste exactamente? Hablaban del juicio, de que nos van a quitar todo. ¿Y que mi mamá está en la cárcel? Tía Vale, ¿dónde está mi mamá? ¿Qué le pasó? Valeria guardó silencio por unos segundos. Camila, escúchame con atención. Tu mamá está detenida, pero no es culpable de nada. Tú quédate calladita y no le digas a tu papá nada de nuestra llamada. Voy para allá ahora mismo. Bueno, susurró la niña y escondió rápidamente el teléfono. Media hora después, sonó el timbre. Camila escuchó a su papá preguntar sorprendido. Valeria, ¿qué haces aquí? ¿Cómo está Camila? Valeria irrumpió en el departamento, claramente alterada. Me dijeron que estaba enferma. Está bien, se extrañó Mateo. ¿Quién te dijo? Y además, ¿cómo supiste? En ese momento, de la recámara salió la mujer alta y rubia, vestida solo con lencería. Se acomodaba el cabello con despreocupación y actuaba como si fuera la dueña del lugar. Valeria se quedó paralizada del shock. Ah, ¿con qué era esto? Exclamó. ¿Y no te importa que haya una niña en el cuarto de al lado? Tu esposa está en la cárcel. Y tú aquí, divirtiéndote con tu amante. Valeria, no es lo que piensas, empezó a justificarse Mateo. No, señaló a la rubia. Entonces, ¿qué es esto? ¿Una trabajadora social? Elena sonrió con aire de suficiencia. Mateo, preséntame a tu amiga, dijo con sorna. ¿Amiga? Explotó Valeria. Soy amiga de su esposa, a la que ustedes dos metieron en la cárcel. ¿Nosotros? Elena fingió sorpresa. ¿Y qué tenemos que ver nosotros? Valeria entró rápidamente al cuarto de la niña. Camila, vístete, le dijo. Te vienes conmigo. ¿A dónde te la vas a llevar? Mateo intentó bloquearle el paso. Lejos de ti, cortó Valeria. Será lo mejor para ella. Rápidamente ayudó a Camila a vestirse y a empacar una mochila con sus cosas. ¿Y tú, desgraciado? Se giró hacia Mateo. Piensa en lo que estás haciendo. Un día te llegará tu hora. ¿Qué tonterías dices? Balbuceó Mateo. En el camino al coche, Camila le contó todo lo que había escuchado. Valeria la escuchaba, y la rabia en su interior crecía con cada palabra. Tía Vale, ¿mi mamá de verdad está en la cárcel? Preguntó la niña cuando ya iban en el auto. Por ahora, en la comisaría. Pero te aseguro que la vamos a sacar de ahí, dijo Valeria con firmeza. De camino a casa, Valeria miraba a Camila por el espejo retrovisor. La niña, agotada por el estrés, se había quedado dormida en el coche. Y la mujer pensaba dónde podría haber visto a la amante de Mateo. Alta, rubia, ropa cara, ojos fríos. Estaba segura de haberla visto en alguna parte. Y de repente, lo recordó. Era Elena Kirillova, la mujer del departamento de marketing que antes salía con Don Román. Valeria los había visto juntos en las fiestas de la empresa, y luego corrió el rumor de que el director la había dejado. Ahora todo encajaba. Elena decidió vengarse de su jefe, desfalcando la empresa. Y de paso, arreglar su vida personal con Mateo. 2 pájaros de un tiro. Pero, ¿cómo demostrarlo? Valeria estaba sentada en su coche frente a la oficina de la empresa de cosméticos, observando la entrada. Llevaba 3 días vigilando a Elena, tratando de encontrar alguna prueba de su implicación en el fraude. Pero la rubia era cautelosa, trabajaba como de costumbre, no hablaba mucho con nadie, se comportaba de manera impecable. Camila estaba sentada a su lado, dibujando en un cuaderno. Después de aquel incidente, la niña casi no hablaba de su padre. Pero Valeria veía cuánto sufría. La niña había perdido a sus 2 padres a la vez, uno la había traicionado, la otra estaba arrestada. Tía Vale, ¿pronto veremos a mi mamá? Preguntó Camila en voz baja, sin dejar de dibujar. Pronto, mi sol, se me ocurrirá algo para ayudarla. Y entonces, Valeria decidió contratar un abogado para su amiga. Encontró los contactos de varios juristas especializados en delitos económicos y concertó una cita con el más experimentado. La oficina del licenciado Daniel Solórzano estaba en el centro de la ciudad, en un prestigioso centro de negocios. Valeria se sentía nerviosa mientras subía en el elevador al 15º piso. Tenía algunos ahorros. ¿Pero serían suficientes para un buen defensor? Señorita Valeria. La recibió un hombre de unos 40 años, vestido con un traje caro. Pase,
por favor. La oficina estaba decorada con buen gusto, muebles de piel, un escritorio de roble, estanterías con literatura jurídica. En las paredes colgaban diplomas y reconocimientos. Cuénteme su situación, ofreció el licenciado Solórzano, sentándose detrás del escritorio. Valeria le expuso detalladamente toda la historia, desde el arresto de Ana Sofía hasta sus propias sospechas sobre Elena y Mateo. Entiendo, asintió el abogado, tomando notas. La situación es ciertamente compleja. Hay pruebas serias contra su amiga, su firma en los documentos, el acceso a las operaciones financieras. Pero esos documentos están falsificados, exclamó Valeria. Posiblemente, pero hay que demostrarlo. Se necesitará un peritaje caligráfico, un análisis de los archivos informáticos, la búsqueda de testigos. ¿Y cuánto costaría eso? Daniel Solórzano mencionó una cifra que dejó a Valeria sin aliento. 1.000.000 de pesos. Simplemente no tenía esa cantidad. Señorita Valeria, dijo el abogado con amabilidad. Al ver su desconcierto, usted entiende que será difícil probar algo, pero lo lograremos si trabajamos de forma sistemática y contratamos a los mejores expertos. ¿Y hay alguna garantía?, preguntó ella. En el derecho no hay garantías, pero la experiencia demuestra que la verdad siempre sale a la luz. Valeria guardó silencio, calculando sus posibilidades. ¿Se podría pagar en partes? Lamentablemente, no. Los peritajes deben pagarse de inmediato, y mis honorarios también. Cuando el abogado solicitó tal suma por su trabajo, Valeria tuvo que rechazar sus servicios. Simplemente no tenía tanto dinero, y pedir un préstamo de 1.000.000 para defender a su amiga era imposible. Gracias por la consulta, dijo con tristeza, levantándose. Lo pensaré. No se tarde, aconsejó Daniel Solórzano. El tiempo juega en nuestra contra. Al salir de la oficina, Valeria se sintió completamente impotente. ¿Cómo defender a su amiga sin dinero para un abogado? Ella misma intentó encontrar alguna pista, pero todo fue en vano. Los siguientes meses se convirtieron en una auténtica pesadilla. Valeria estudiaba leyes. Iba de una oficina gubernamental a otra. Intentaba encontrar testigos. Camila vivía con ella e iba a la escuela, pero era evidente que extrañaba a su madre. Tía Vale, ¿por qué mi mamá sigue en la cárcel si no hizo nada malo?, preguntaba Camila. Porque los adultos a veces cometen errores, respondía Valeria, pero te aseguro que lo arreglaremos todo. Valeria buscó por todas partes pruebas de la conexión de Elena con don Román, pero no consiguió nada. Se acercó a los empleados de la empresa, pero todos tenían miedo de testificar contra el jefe. Incluso aquellos que sabían del romance del director con Elena se negaban a declarar. Entiéndelo, le explicó una de sus excolegas. Don Román es un hombre influyente. Puede arruinarte la reputación de tal manera que no encontrarás trabajo en ningún otro lado. Pero se trata de justicia, insistía Valeria. La justicia está muy bien, pero hay que dar de comer a la familia hoy. Tampoco pudo encontrar a nadie que confirmara la relación de Elena con Mateo. Los vecinos no habían visto nada. Los conocidos no sabían de la existencia de una amante. Mateo era cuidadoso y se veía con Elena solo cuando su esposa no estaba en casa. El tiempo pasaba, y el juicio se acercaba. Trasladaron a Ana Sofía a arresto domiciliario, pero las posibilidades de ser absuelta eran mínimas. La fiscalía tenía todas las pruebas necesarias, y la defensa solo una afirmación sin fundamento de inocencia. «Mamá», gritó Camila cuando llevaron a Ana Sofía a casa bajo libertad condicional. Ana Sofía había adelgazado, se veía demacrada. En sus ojos se leía la desesperanza, pero al ver a su hija, sonrió por primera vez en muchos meses. «Mi niña», susurró, abrazando a Camila. «¿Cómo te extrañé?» «Mamá, yo escuché todo ese día», dijo Camila en voz baja. «Lo de papá y esa señora. Quieren engañarte. Lo sé, mi sol. Pero por ahora no podemos hacer nada». Valeria las visitaba todos los días, tratando de animar a su amiga. «Ana, no te rindas», le decía. «Ya se nos ocurrirá algo». «Valeria, gracias por todo», respondía Ana Sofía. «Pero entiendo que el caso está perdido. Mañana es el juicio, y no tenemos ni una sola prueba». Y llegó el día del juicio. La sala estaba llena, periodistas, colegas, simples curiosos. Ana Sofía estaba sentada en el banquillo de los acusados, pálida y tensa. A su lado, un abogado de oficio, joven e inexperto. Mateo y Elena estaban sentados en la sala, entre el público. Mateo evitaba mirar a su esposa. Elena, en cambio, se veía engreída y segura de sí misma.
El fiscal leía los cargos. Ana Sofía Ramírez es acusada de fraude a gran escala, valiéndose de su posición laboral. Elaboró documentos falsos y sustrajo 4 millones de pesos. Acusada, ¿se declara usted culpable?, preguntó el juez. No, no me declaro culpable, respondió Ana Sofía con firmeza. Comenzó el proceso judicial. El fiscal presentó una prueba tras otra, documentos con la firma de Ana Sofía, estados de cuenta, testimonios de colegas. El abogado intentó objetar, pero sus argumentos sonaban débiles. Mi clienta ha trabajado en la empresa durante 7 años y tiene una reputación impecable. La firma pudo haber sido falsificada. No hay pruebas directas de dolo. Pero el juez claramente se inclinaba por un veredicto de culpabilidad. Las pruebas eran demasiado evidentes. Valeria estaba sentada en la sala y sentía como la esperanza la abandonaba. Camila la sostenía de la mano y lloraba en silencio. El tribunal pasa a dictar sentencia, anunció el juez al final del día. Acusada Ramírez. Póngase de pie. Ana Sofía se levantó, preparándose para escuchar el veredicto condenatorio. En la sala se hizo el silencio. Habiendo considerado todas las pruebas presentadas, el tribunal concluye que, y de repente, se escuchó un murmullo en la sala. Una niña se levantó de su asiento y comenzó a abrirse paso hacia el estrado del juez. Camila, ¿qué haces?, se asustó Valeria. Señor juez, dijo Camila en voz alta, acercándose al estrado. Un momento, por favor. ¿Qué está pasando?, se sorprendió el juez. Niña, ¿quién eres? Soy la hija de Ana Sofía, respondió Camila, señalando a su madre. No sé si esto ayudará a mi mamá, pero ella es una persona honesta. Nunca ha engañado a nadie. Camila sacó su celular del bolsillo y se lo entregó al juez. Aquí está grabado como mi papá y una señora hablaban de que querían meter a mi mamá a la cárcel. En la sala se armó un revuelo. Mateo palideció y Elena se removió nerviosa en su asiento. ¿Qué grabación es esa?, preguntó el juez, tomando el teléfono. Yo los grabé cuando estaban hablando, explicó Camila. Pensaban que estaba dormida, pero lo escuché todo. El juez reprodujo la grabación, y en la sala resonó la voz de Elena. En el juicio la vamos a destruir por completo. La presentaremos como una mujer inestable que intentó robar dinero para solucionar problemas familiares. Le quitaremos hasta el último centavo, el departamento, el coche, los ahorros y la niña vendrá arrastrándose a ti después, cuando metan a su mamá a la cárcel. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Luego, se escuchó la voz de Mateo. ¿Y si intenta demostrar su inocencia? ¿Con qué? No tiene pruebas. Es más, su firma está en todos los documentos. Ahí también hay una foto, añadió Camila, deslizando el dedo por la pantalla del teléfono. Le tomé fotos a mi papá con esa señora cuando se estaban abrazando. En las imágenes, efectivamente, se veía a Mateo abrazando a Elena. Se besaban en la cocina, sin sospechar que una niña los estaba fotografiando. ¿Me permite la palabra?, se levantó Valeria. ¿Quién es usted?, preguntó el juez. Soy Valeria Corona, amiga de la acusada. Quisiera dar mi testimonio. El juez le dio la palabra y Valeria se acercó al micrófono. Confirmo el hecho de que Mateo tiene una amante. Elena. Esta mujer trabaja en la misma empresa que Ana Sofía. Fue amante de nuestro director, don Román Castillo. Y cuando él la dejó, ella decidió robarle, sacando dinero y culpando a Ana. Esa es una acusación grave, frunció el ceño el juez. ¿Tiene pruebas? Valeria sabía que no tenía pruebas. Solo la grabación de una niña y unas fotos, que claramente no eran suficientes. Pero de repente, se escuchó un ruido en la sala. Con su permiso, dijo un hombre en voz alta, levantándose de las filas traseras. Todos se giraron. Era Esteban, el guardia de seguridad de la oficina. ¿Y usted quién es?, preguntó el juez. Esteban Ornelas, guardia de seguridad de la empresa Armonía. Tengo una prueba. Esteban se acercó al estrado del juez. En nuestra oficina hay cámaras de videovigilancia, y en ellas se ve claramente que Elena Kirillova entró a la oficina de la señora Ana Sofía la noche en que ella regresó por su celular. Elena encendió la laptop, modificó algo en los documentos y luego los imprimió. Valeria abrió los ojos como platos por la sorpresa. Esteban sacó una memoria USB y se la entregó al juez. Aquí está toda la grabación de las cámaras de ese día. En la sala se desató un verdadero caos. Elena intentó escabullirse discretamente, pero los guardias del tribunal la detuvieron. Además, continuó Esteban, la vi muchas veces reunirse con el señor Mateo cerca de la oficina.
Se besaban y se abrazaban. Y también le escuché hablar por teléfono con alguien sobre vengarse del director. Esto es una prueba suficientemente seria, dijo el juez. Por decisión de este tribunal, el caso se reabre para una mayor investigación. La acusada Ramírez queda en libertad condicional hasta que se esclarezcan todas las circunstancias. Ana Sofía no podía creer lo que oía, que todo hubiera salido así. Corrió a abrazar a su hija, quien, a pesar de su corta edad, había superado el miedo y luchado por la libertad de su madre. Mi niña lista, lloraba a Ana Sofía. Mi niña valiente. Luego se volvió hacia Valeria. Mis chicas queridas, dijo Ana Sofía, abrazando también a su amiga. Gracias por creer en mí. Gracias por luchar. Somos una familia, respondió Valeria, y la familia nunca se abandona. A Mateo y a Elena los detuvieron ahí mismo, en la sala del tribunal. Durante el registro, encontraron en posesión de Elena documentos que confirmaban su participación en el desfalco. Un mes después, la sala del mismo tribunal lucía muy diferente. En el banquillo de los acusados estaban sentados Mateo y Elena Kirillova. Mateo se retorcía los dedos nerviosamente y evitaba mirar hacia donde estaba Ana Sofía, sentada en la sala entre los testigos. Elena, en cambio, mantenía una actitud desafiante, bellamente maquillada y con un traje caro. Parecía querer demostrar que no tenía miedo de nada. Acusados Mateo Solís y Elena Kirillova, pronunció solemnemente el juez. Se les acusa de fraude a gran escala, cometido por un grupo de personas con premeditación. ¿Se declaran culpables? Mateo bajó la cabeza y murmuró en voz baja. Sí, me declaro culpable. Elena se enderezó y miró al juez con desafío. Me declaro parcialmente culpable, pero quiero explicar mis motivos. Expóngalos, autorizó el juez. Elena se levantó y comenzó a hablar con una voz sonora y segura. Su señoría. Sí, participé en esta estafa, pero no por codicia. Quería castigar a la persona que arruinó mi vida. ¿De quién habla? De Román Castillo, el director de la empresa Armonía. En la voz de Elena se escuchó una ira incontenible. Ese hombre me usó durante 3 años, prometiéndome que se divorciaría de su esposa y se casaría conmigo. En la sala se escucharon murmullos. Román Castillo, sentado entre los testigos, se sonrojó y se ajustó la corbata con nerviosismo. Continúe, pidió el juez. Yo le creí, continuó Elena, y en sus ojos aparecieron lágrimas. Dejé a mi prometido. Me mudé a esta ciudad. Conseguí trabajo en su empresa pensando que estaríamos juntos y él solo se estaba divirtiendo conmigo. ¿Y qué pasó después? Hace 6 meses me dijo que todo había terminado entre nosotros, que solo había sido una aventura y que nunca planeó tener una relación seria. Elena se secó los ojos con la mano. Imagínese lo que es descubrir que 3 años de su vida fueron una mentira. Ana Sofía estaba sentada en la sala escuchando esta confesión con asombro. No esperaba tal giro. Resulta que Elena no solo se vengaba de ella, sino también del director. Quería que él pagara, continuó Elena, que su reputación quedara manchada, que la empresa sufriera pérdidas. Conocía todos sus puntos débiles. Sabía cómo funcionaba la contabilidad. Pero, ¿por qué resultó perjudicada a Ana Sofía Ramírez? Preguntó el fiscal. ¿Qué tenía que ver ella? Elena miró a Ana Sofía y se encogió de hombros. Era un blanco fácil. Tenía acceso a los documentos. Gozaba de la confianza del director. Además, me enteré de los problemas familiares de Mateo y decidí matar 2 pájaros de un tiro. Háblenos más de su relación con el acusado Mateo Solís. Mateo trabajaba en una constructora que colaboraba con nuestra empresa, explicó Elena. Nos conocimos en una cena de negocios. Se quejaba de sus problemas matrimoniales, de que su esposa amaba más el trabajo que a su familia. Mateo levantó la cabeza y miró a Elena con reproche, pero no dijo nada. Entendí que estaba descontento con su matrimonio y dispuesto a tomar medidas drásticas, continuó Elena. Le propuse un plan, simularíamos un desfalco, culparíamos a su esposa, conseguiríamos el divorcio y el dinero. Y de paso, yo me vengaría de Román. Y ustedes desarrollaron el esquema para falsificar los documentos. Sí, yo conocía las contraseñas de trabajo de Ana. Sabía cuándo solía quedarse hasta tarde. Esa noche, cuando ella regresó por su celular, aproveché su ausencia. En la sala se hizo el silencio. Incluso el juez parecía impresionado por la sofisticación del plan. ¿Y a dónde fueron los 4 millones? Preguntó el fiscal. Todo fue a cuentas ficticias que controlaba Mateo, respondió Elena. Ana Sofía estaba sentada en la sala y no podía creer el cinismo de aquellas personas.
El fiscal continuó con el interrogatorio. Acusado Solís, háblenos de su papel en el crimen. Mateo suspiró profundamente. Yo proporcioné los datos bancarios para la transferencia del dinero. Ayudé a Elena a entrar a la oficina de Ana cuando ella no estaba. Le di información sobre el horario de trabajo de mi esposa. ¿Por qué lo hizo? Estaba cansado del matrimonio, confesó Mateo. Ana trabajaba constantemente. En casa solo hablaba de sus asuntos. Y ella era diferente. Apasionada. Interesante. Y decidió deshacerse de su esposa de esa manera. Pensé que parecería un error suyo en el trabajo, se justificó Mateo. No sabía que el asunto llegaría a la cárcel. Pero usted entendía perfectamente que el robo de 4 millones de pesos es un delito penal. Mateo bajó la cabeza. Elena dijo que todo parecería una negligencia, que a Ana simplemente la despedirían. Miente, dijo Elena bruscamente. Le expliqué desde el principio que era un asunto serio. Él aceptó todo con tal de obtener su libertad y el dinero. Pero prometiste guardar silencio, exclamó Mateo. Yo no te prometí nada, respondió Elena con frialdad. El juez golpeó con el mazo. Les ruego que mantengan el orden en la sala. Luego se dirigió a Elena. Acusada Kirillova. ¿Cómo comenta el hecho de que por sus acciones resultaron perjudicadas una mujer inocente y su hija? Por primera vez durante el proceso, Elena pareció insegura. Yo no pensé en las consecuencias para la familia. Estaba cegada por el deseo de venganza. ¿Y no siente remordimiento? Sí, lo siento, dijo Elena en voz baja, especialmente cuando vi cómo la hija defendía a su madre en el tribunal. Esa niña resultó ser mejor que todos nosotros. Ana Sofía sintió que las lágrimas se le agolpaban en la garganta, a pesar de todo el dolor y la traición. No podía dejar de reconocer que había algo de verdad en las palabras de Elena. Después de un receso, el juez leyó la sentencia. El tribunal declara a los acusados Solís y Kirillova culpables de fraude a gran escala. Teniendo en cuenta la confesión voluntaria, la restitución parcial del daño y la ausencia de antecedentes, el tribunal condena a Mateo Solís a 4 años de privación de libertad. A Elena Kirillova, a 5 años de privación de libertad, con cumplimiento de la pena en un reclusorio de régimen general. Mateo se cubrió el rostro con las manos. Elena aceptó la sentencia con calma, como si esperara exactamente ese resultado. Cuando se los llevaban de la sala, Elena se giró y miró a Ana Sofía. Perdóneme, dijo. Usted no se merecía esto. Ana Sofía asintió, incapaz de pronunciar una palabra. La venganza se había consumado. La justicia había triunfado, pero quedaba un sabor amargo. Demasiadas vidas habían sido destruidas por la mezquindad humana y la venganza ciega. Tiempo después, Ana Sofía regresó a la empresa donde trabajaba antes. Ana, perdóname, se disculpó el director, Román Castillo, cuando ella llegó al trabajo. Debía haber adivinado que esa mujer tramaba algo, pero estaba ciego. Lo que pasó, respondió Ana Sofía. Me alegra que todo haya vuelto a su lugar. Te restituiremos todos tus derechos. Te pagaremos una compensación por daños morales, prometió el director. Gracias, sonrió Ana Sofía. Ahora, Ana Sofía comenzaba una nueva vida. En ella ya no había lugar para traidores e infieles.